Buen día, mi nombre es Ana María Ávila, pertenezco a la licenciatura en Artes Plásticas del CAU de Bogotá. Hoy estaré presentando la historia del arte desde la prehistoria hasta el siglo XV. Se le conoce como prehistoria al conocimiento histórico de los tiempos más antiguos, cuando aún no había documentación escrita y que vivieron en los albores de la humanidad. Las tres etapas de iniciación, florecimiento y decadencia. La vida religiosa determinó en gran parte, junto con la magia, el arte prehistórico. Arte paleolítico. La han dividido a su vez en varios periodos por comparación científica entre los diversos yacimientos de industrias líticas. El paleolítico se divide en paleolítico inferior, medio y superior. Estos se subdividen a su vez en otros menores que conforman lo siguiente. Paleolítico inferior es la etapa más antigua, va desde la aparición del hombre sobre la Tierra hasta el año 100.000 a.C. Paleolítico medio coincide aproximadamente con la glaciación Gurmiense y se continúa hasta el año 35 a.C. aproximadamente. Paleolítico superior, hacia el año 40.000 35.000, aparece en Europa el Homo sapiens como representante de una avanzada especie de cazadores y poseedores de técnicas muy finas. La gran pintura prehistórica comienza desde el periodo auriñaciense en el Paleolítico y concluye en subdivisiones del Paleolítico. El Paleolítico inferior europeo suele sistematizarse del siguiente modo. Abevillense. Son instrumentos logrados por percusión de piedra de sílex sobre otra piedra que va descarrilando poco a poco hasta cobrar la forma adecuada. Las hachas de mano muy toscas, con los bordes dentados por múltiples percusiones, son las piezas características de este subperiodo. Chelense. Los elementos de Chelense son más elaborados que el anterior subperiodo. Los instrumentos prevalentes en este periodo son de lascas, las cuales son hachas de mano, las cuales son logradas golpeando sobre un núcleo previamente limpio. Son antecedentes de las industrias del Paleolítico medio y superior. Achelense. Son instrumentos muy característicos por su percusión por ambos lados. Son hachas de mano de lascas bifaciales y muy conseguidas en el acabado del filo. Los instrumentos que se fabrican en el Paleolítico inferior son hachas de mano, cuchillos y rayaderas de diferentes formas y tamaños. Las industrias del Paleolítico inferior duran hasta la glaciación Gurmiense. En Asia y África se han encontrado otras industrias similares de cronología paralela. Paleolítico medio coincide aproximadamente con la glaciación Gurmiense y continúa hasta el año 35.000 a.C. aproximadamente. La vida de estos hombres es que sigue siendo cazadores y recolectores nómadas. En el Paleolítico medio se distinguen las siguientes técnicas. Clactoniense. Tiene una industria de lascas muy característica. Clactoniense. Tiene una industria de lascas muy característica que se extiende rápidamente en toda Europa. Levalloisiense. Con instrumentos de lascas pero ya retocados posteriormente, son parecidos al clactoniense y algunos consideran las industrias de Levallois un perfeccionamiento de dicho periodo. El instrumento característico de este periodo es el hacha de mano con retoque en los bordes. Musteriense. Se caracteriza por la máxima perfección del retoque sobre lascas. Estos útiles no se consiguen golpeando inmediata cualquier trozo de sílex, sino que primero se prepara el núcleo y luego se golpea sobre este núcleo que se llama bulbo de percusión, consiguiendo así unos instrumentos mucho más perfectos. Paleolítico superior. Hacia el año 40.000, 35.000 a.C. aparece en Europa el Homo sapiens, como representante de una avanzada especie de cazadores y poseedores de técnicas muy finas. Procede de Asia y se han encontrado esqueletos fósiles del Homo sapiens en Siria, Palestina, Afganistán, etc. Estos hombres tienen una vida más compleja que los anteriores, solo que en este subperiodo perfeccionan mucho más sus instrumentos de caza y poseen una riqueza de actitudes vitales muy superior. También se encuentran individuos que destacan de la colectividad, bien por sus habilidades mágicas o artísticas o por su fuerza y valor en la caza. Auriñaciense. Es la innovación en el tratamiento de la piedra. Estas industrias se llaman hojas, la cual se consigue separando un trozo de sílex del núcleo. Sobre este se realizan retoques finísimos por percusión o rozamiento. En este subperiodo se da la aparición de instrumentos de hueso,
Con este se realizan punzones, agujas, buriles, arpones, anzuelos, objetos de adorno, etc. Gravetiense. Surge una técnica de hojas de sílex muy finas recortadas casi verticalmente. Se caracteriza porque tiene menor cantidad de instrumentos de hueso. Solutrense. Se desarrolló en el sur de Francia y el norte de España. Se caracteriza por sus puntas en forma de hoja de laurel, con retoque bifacial. Magdaleniense. Es la última época del Paleolítico Superior. Dura desde el 15.000 a.C. al 8.000 a.C. aproximadamente. Sus objetos de piedra son muy toscos, pero tienen una gran variedad de objetos de asta y hueso. Escultura prehistórica. La faceta más interesante del Homo sapiens es su capacidad estética. Por primera vez, un hombre produce objetos de gran belleza. Por primera vez, un hombre hace arte. No es arte puro, pues este va unido a una necesidad y a unas creencias mágicas. Los más débiles o peor dotados para la caza tienen que quedarse en la cueva esperando el alimento. Algunos de ellos tenían la habilidad para representar animales gráficamente, lo que les daba más prestigio entre sus compañeros. Mobiliar. Se ve reflejado en estatuillas de hueso, marfil y piedra, representando figuras femeninas de acusadas curvas llamadas Venus. Estas fueron encontradas desde llanuras centrales de Rusia hasta las costas atlánticas de Francia. Las fechas corresponden a los periodos auriñaciense y magdaleniense. Las más célebres de estas Venus son las de L'Espugnet, la cual es tallada en marfil y se pueden apreciar sus características más singulares, como lo son la representación de los órganos asociados a la fecundidad, grandes caderas, pechos y vientres abultados. Otras manifestaciones escultóricas de esta época son las figuras modeladas en arcilla de tamaño superior, normalmente al natural. Son muy características las tallas que adornan determinados instrumentos como lo son llamados propulsores y bastones de mando. Estos eran instrumentos destinados a prolongar la longitud del brazo para obtener mayor fuerza en el lanzamiento de arpones. En este periodo también se producen varias pinturas plasmadas en los muros de las cavernas que habitan, grabando y pintando figuras de animales en las más diversas posturas y haciendo gala de un sentido de observación poco común. En la primera etapa se obtienen los grabados rehundiendo los dedos en la pared blanda o haciendo incisiones con el buril sobre la piedra. En el periodo magdaleniense, el artista paleolítico emplea la policromía, negro, blanco, ocre, amarillo, violeta, aplicándola a veces sobre accidentes naturales de la piedra, que proporcionan un volumen real a sus imágenes. Los pigmentos los obtienen con arcillas impregnadas de hierro o manganeso, resinas, jugos vegetales, carbón, sado y grasa animal. Los colores están extendidos con la mano o bien con pinceles muy rudimentarios. El hombre neolítico cambió radicalmente su forma de vida. De nómada se transforma en sedentario. De recolector se hace agricultor, de mago se convierte en sacerdote, de grupo en clan y de cazador en ganadero. La agricultura es la gran revolución de la prehistoria y fue una liberación del hombre respecto a la naturaleza. El arte se concibe desde el Mesolítico en forma distinta. Lo esquemático, lo idealizado, serán rasgos típicos que culminan en lo abstracto. Aparecen otras grandes industrias como la cestería, la cerámica, el tejido, etc. Y estos cambios son esenciales en sus nuevas concepciones del arte. La familia cobra una importancia extraordinaria que llega a nuestros días y será la base estructural de la sociedad. La agricultura es la gran revolución de la prehistoria y fue una liberación del hombre respecto a la naturaleza. El arte se concibe desde el Mesolítico en forma distinta. Lo esquemático, lo idealizado serán rasgos típicos que culminan en lo abstracto. La teoría de Childe considera que el hombre ha entrado ya al periodo neolítico cuando en el pueblo mencionado han aparecido dos o más de esos elementos. 1. Agricultura. 2. Cerámica. 3. Domesticación de animales. 4. Pulimentación de las piedras. El individuo se hace sedentario, el suelo rinde más y la sociedad puede dedicarse a elevar la cultura. Quien primero conoció la agricultura fue la mujer, porque era la que se dedicaba a la recolección. Esto le dio un predominio económico en la historia que la convirtió en la clase directora de la sociedad humana. Este periodo fue transitorio y se debió a tres causas. 1.
La mujer se hace sedentaria antes que el hombre. 2. Ella inicia la agricultura. 3. El matrimonio de servidumbre. El hombre debe trasladarse a donde está la mujer. Las características requeridas por los primeros cultivos son el clima muy caluroso y un régimen de inundaciones anuales. Las lluvias no tienen tanta importancia. La cerámica fue una consecuencia de la cestería, pues el día que el hombre primitivo descubrió un cesto con barro, apareció el primer objeto de cerámica. Al principio tuvo un carácter utilitario, pero cuando el hombre llegó a la decoración se convirtió en una obra artística. Esta decoración se inicia con el raspado de la uña o de piedras puntiagudas, pero en pleno neolítico la cerámica ya era pintada. Metales. Los primeros metales usados por el hombre fueron el oro y el cobre, y más tarde, al conocer las propiedades del estaño, se inventó el bronce. El comercio del metal ejerció gran influencia en la sociedad. La minería, la industria y el comercio transformaron gran parte de la concepción del mundo del hombre de aquella época. Los objetos de bronce suelen tener un carácter utilitario, pero adornados con fantasía y habilidad. En la decoración, el motivo más común es la línea espiral, repetida en las empuñaduras de las armas, en las hebillas y en los brazaletes. La cerámica influyó notablemente en los vasos de metal. Los nombres que se han dado a las etapas en las que ha sido dividida la Edad del Hierro derivan, el primero de la necrópolis de Hallstatt en Austria. Los objetos que predominan son las armas, las navajas, las fíbulas. La sociedad del hierro sufrió dos grandes cambios esenciales. En primer lugar, el aspecto político-militar, pues aparecen grandes migraciones de pueblos en son de conquista. El textil o tejido es una derivación de la cestería, que se originó porque el hombre había observado cómo los pájaros realizaban el trenzado. El tejido revolucionó la tradición de cubrirse solo con pieles de animales. La cestería, actividad artesana dedicada especialmente a la confección de cestos. Una de las artes más antiguas se ha practicado durante millares de años en todos los países poseedores de materiales adecuados, mimbres, cañas, juncos, etc. Los pueblos primitivos construían con ellos envases para sus alimentos, cestas para el transporte de cargas y objetos para el culto. Influyó notablemente en los vasos de metal. Los nombres que se han dado a las etapas en las que ha sido dividida la Edad del Hierro derivan, el primero de la necrópolis de Hallstatt en Austria. Los objetos que predominan son las armas, las navajas, las fíbulas. La sociedad del hierro sufrió dos grandes cambios esenciales. En primer lugar, el aspecto político-militar, pues aparecen grandes migraciones de pueblos en son de conquista. El textil o tejido es una derivación de la cestería, que se originó porque el hombre había observado cómo los pájaros realizaban el trenzado. El tejido revolucionó la tradición de cubrirse solo con pieles de animales. La cestería, actividad artesana dedicada especialmente a la confección de cestos. Una de las artes más antiguas se ha practicado durante millares de años en todos los países poseedores de materiales adecuados, mimbres, cañas, juncos, etc. Arte de la antigüedad. Dentro de las etapas de la historia del arte, la antigüedad tuvo muchas facetas. Fueron momentos donde se vivieron situaciones que fueron desde expresar sentimientos y vivencias en piedras hasta diseñar construcciones monumentales únicas para la época. Mesopotamia. Se calcula que inició hace 5.000 años en antiguas regiones de Europa y Asia para llegar hasta nuestros días en el recuerdo de las etapas de la historia del arte. A diferencia del prehistórico, las pinturas en cuevas de este periodo artístico son mucho más sencillas de entender, además de complementarse con otros objetos de madera. También se resaltan las expresiones en homenajes a guerreros. Una de sus representaciones más históricas que han perdurado hasta el día de hoy es la puerta de Istar, ubicada en Irak y construida en el año 575 a.C. Sin duda, un aporte muy importante para este resumen de la historia del arte. La historia de Mesopotamia se ha dividido en los tres periodos que corresponden a sus tres regiones, comenzando por el sur. Sumerios. En Sumeria o Baja Caldea, sus habitantes se agruparon en ciudades, estados, dirigidos por un rey, sacerdote o patesi. Los arqueólogos han descubierto restos de ciudades que datan del 6000 a.C. Acadios. En la Alta Caldea vivieron los acadios,
que se dedicaron a la política y a la guerra, y que sostuvieron con sus vecinos del sur frecuentes luchas. El imperio acadio fue destruido por un pueblo de Irán llamado los Guti, y fueron entonces cuando volvieron a resurgir los estados sumerios, cuyo principal representante fue Geda de Lagash. Asirios ocuparon las riberas del Tigris en el norte de Mesopotamia. Su primera capital fue Asur, y durante siglos estuvieron bajo el dominio de Babilonia. En el siglo IX lograron independizarse e incluso dominaron las tierras del norte y del sur. Estas conquistas fueron realizadas por la dinastía. Hasta la muerte de Cleopatra, en el año 30 a.C., el arte egipcio alcanzó una fama internacional. Una de sus mayores representaciones fueron las gigantescas pirámides de Egipto. Las obras egipcias, que no fueron solo pirámides, revolucionaron todas las técnicas de construcción establecidas en ese momento. Y es por eso que merecen un espacio importante en las etapas de la historia del arte. Más allá de la arquitectura, esta cultura también se destacó por su fanatismo con la pintura y la facilidad para crear esculturas. Se podría decir que se sentaron las bases para el posterior desarrollo de la historia del arte contemporáneo. Arte clásico. A pesar de que se le pueden encontrar muchas similitudes con las obras de la antigüedad, aquí la evolución del arte se encuentra marcada por procesos mucho más extensos, vinculados a dos de los más grandes imperios que existieron en la Tierra. Grecia. Tiene muchas similitudes con el egipcio, y eso es verdad, ya que compartieron tiempo y espacio, hace poco más de 2000 años. No caben dudas de que todos los trabajos artísticos griegos son de gran sostén para la cultura. Sin embargo, su mayor legado en la evolución del arte se encuentra por el lado de la arquitectura. El Partenón, inaugurado en el año 432 a.C., o el Estekeion, con fecha de estreno en el 406 a.C., fueron testigos de cómo desapareció el imperio que los construyó, pero aún siguen en pie para demostrar la evolución de la arquitectura en las etapas de la historia del arte. Roma. El arte en el Imperio Romano, que al igual que el egipcio, griego y helenístico, marcaron un estilo en sus años dorados y se conservan hasta nuestros días como fieles testigos del cambio de la historia del arte por los siglos. El Coliseo romano, la columna de Trajano y el anfiteatro Flavio acompañaron a la capital de Italia en su crecimiento, pero también dejaron espacio a las esculturas, pinturas y obras musicales. Bajo el efecto del encausto, el temple y el fresco, los romanos tomaron el pincel y crearon verdaderas obras de arte sobre tablas y murales. Arte medieval. Durante 9 siglos, desde el año 500 al 1400, la Edad Media causó un cambio a nivel mundial, sin retornos. Se modificaron sociedades, culturas, ciudades, formas de investigar, estudiar y trabajar. En la pintura medieval, por ejemplo, tuvieron lugar hacia el cierre de la Edad Media, cuando surgió el proto-renacimiento. El punto que diferenció esta era de las demás etapas de la historia del arte fue el carácter religioso, sesgado por una concepción teocéntrica del mundo. Los principales movimientos artísticos de la Edad Media fueron los siguientes. Arte bizantino. Es el conjunto de manifestaciones artísticas del Imperio bizantino. Las temáticas tratadas durante esta época estaban estrechamente relacionadas con la religión. El estilo de pinturas que más destacó durante esta etapa de la historia del arte fueron los frescos, es decir, pinturas realizadas sobre paredes, sobre todo en iglesias, así como las pinturas en paneles y las miniaturas que se usaban para ilustrar los libros. Arte paleocristiano. Se caracterizó por la combinación del estilo clásico romano con la cosmovisión cristiana. Una de las bases del arte paleocristiano fue su simbolismo. Si bien se trata de un movimiento artístico desarrollado durante los primeros 5 siglos de nuestra era, se le considera una influencia importante del arte en la Edad Media. Eso es debido a que en este periodo empiezan a configurarse las formas arquitectónicas e iconográficas más representativas de esta época. Arte islámico. El arte islámico fue otra de las etapas de la historia del arte medieval más importantes. Como su nombre lo indica, se trata de expresiones artísticas llevadas a cabo por el Islam a partir del siglo VII. Durante esta época se le dio gran protagonismo al uso de la línea y el color como elementos ornamentales. Sin embargo, es habitual hablar de artes del mundo islámico en vez de arte islámico, debido a la gran diversidad de expresiones artísticas, los países y las eras. Arte carolingio. Es el arte producido en torno a la corte carlomagno. Las principales expresiones del arte carolingio
fueron palacios, residenciales reales e iglesias. Se trata de una de las etapas de la historia del arte que tuvo fuerte influencia de Roma y Oriente, con un estilo cortesano y eclesiástico fuertemente marcado. Era habitual que los carolingios usen las obras de arte para fines propagandísticos de exaltación del poder. De un movimiento puramente cristiano, aunque sus bases artísticas fueron asimiladas en otros edificios y niveles de la época. Lo más interesante del arte romántico es que cada nación o población fue adaptando esta corriente artística y dándole su impronta. Arquitectura. Era habitual encontrar esculturas en las fachadas y en las capiteles en las cuales se reflejaban temáticas religiosas. Este movimiento artístico surgió en Francia a mediados del siglo XII y se difundió por toda Europa. Arte de la Edad Moderna. En el siglo y el siglo XVII, la evolución del arte se vio marcada por un enorme cambio, el comienzo del arte de la Edad Moderna, además de notar cambios en el desarrollo artístico. En ese mismo periodo ocurre la llegada de Cristóbal Colón a América. Por lo tanto, fue una corriente que se comenzó a trasladar rumbo a lo que por ese momento se le conocía como el Nuevo Mundo. Gracias por su atención.